Hola, vamos a abordar en este video el tema de algunas condiciones de diseño de las aeronaves y su explicación de por qué genéricamente hay algunas condiciones de diseño que para aeronaves normales y utilitarias y de transporte deben cumplirse. Y relacionado con eso, el concepto de centro de gravedad y la relación con el centro de presión para lograr estabilidad longitudinal y las consecuencias operativas de un centro de gravedad fuera del rango permitido o lo que se llama fuera de los límites. Hay una condición de diseño que hace a la estabilidad longitudinal sobre el eje lateral, que es tal que el centro de presión, que como recordemos es el lugar, la resultante de toda la fuerza de presión que se ejercen en el ala, que el centro de presión por diseño esté localizado en condiciones normales por detrás del centro de gravedad. El centro de gravedad es aquel punto en un aeroplano en donde está localizado la fuerza resultante de su peso. El vector del peso, que es la fuerza de gravedad por la masa de la aeronave, y la fuerza de gravedad es perpendicular a la superficie terrestre porque es la fuerza con que el centro de la Tierra ejerce atracción sobre nosotros. El centro de gravedad es aquel en donde esa fuerza de gravedad por la masa del aeroplano, que se llama peso, ejerce la resultante en el avión. Por lo tanto, por diseño, se trata que el centro de presión esté por detrás del centro de gravedad para que la aeronave tenga lo que se llama estabilidad longitudinal tendiente a que vaya a producirse un momento de nariz abajo y no de nariz arriba, que podría producir una entrada en pérdida. La manera en que se compensa ese momento de esta fuerza de sustentación por arriba, por detrás del centro de gravedad, que produciría un momento de cabeceo de nariz abajo, es que en el empenaje entre la superficie horizontal del estabilizador horizontal y el compensador o los elevadores, se ejerza una sustentación negativa tal que compense con un momento de guiñar, de cabeceo hacia arriba, que compense esta cuestión del diseño. Para mantener un adecuado balance y contribuir a la estabilidad longitudinal, la mayoría del aeroplanos está diseñado de modo que, dentro del rango normal de operaciones, el centro de presión permanezca detrás del centro de gravedad por las razones expresadas. Este gráfico muestra un caso que es el que corresponde, no el ideal, sino el que corresponde, en donde hay un rango aprobado de centro de gravedad entre el límite delantero y el límite trasero, que es este rango definido en verde, dentro del cual el piloto al mando debe distribuir las masas, las cargas, los pesos en su aeronave para que el centro de gravedad de la misma caiga dentro del rango aprobado. El efecto de un centro de gravedad por delante del apropiado, que se magnifica cuanto más adelante del apropiado esté, es que se imaginan que si el centro de presión está graficado en esta línea, es de este valor para mantener la aeronave sustentando. Si yo tengo la aeronave que me está el centro de gravedad tan delantero produciendo un momento
de cabeceo de nariz abajo, voy a necesitar una fuerza de sustentación negativa muy importante para levantarle la nariz. Esa fuerza se suma al peso de la aeronave. Este segmento que dice acá, cargas impuestas por la cola, representa que además del peso de la aeronave, que yo tengo que ser capaz de sustentar para volar recto y nivelado, voy a tener este peso adicional porque estoy produciendo una sustentación en el sentido del peso, incrementando el peso. Por lo tanto, un centro de gravedad muy delantero aumenta en realidad el peso de la aeronave, por lo tanto va a aumentar, necesita aumentar la sustentación para compensar ese aumento de peso. Para aumentar la sustentación tengo que aumentar el ángulo de ataque. Al aumentar el ángulo de ataque voy a aumentar la resistencia, al aumentar la resistencia al avance voy a aumentar el consumo de combustible y al aumentar el peso voy a aumentar mi velocidad de pérdida, o sea, todo bastante mal. Por lo tanto, en una condición normal en donde el centro de gravedad esté ligeramente por delante del centro de presión, voy a tener una condición en donde este vector va a ser nada más que para compensar ese pequeño momento y por lo tanto la carga impuesta por la cola no va a ser de una sustentación negativa de tanto valor como esta. Cuando, por el contrario, yo excedo el límite trasero, si este es el rango donde debió haber caído el centro de gravedad y yo llevo mucha carga atrás y me excedo del centro de gravedad hacia atrás en el extremo trasero o lo supero, eso va a resultar que el aeroplano cargado hacia ese límite posterior del centro de gravedad resultará menos estable a cualquier velocidad y en cualquier condición de vuelo. Se convertirá progresivamente más difícil de controlar en la medida que su centro de gravedad se mueva más hacia atrás y si ese centro se encuentra detrás del límite posterior o del rango permitido, será muy difícil bajar la nariz para recobrar una pérdida o una barrena incipiente. Y en el caso de entrar en barrena, mal llamado tirabuzón, al tener un centro de gravedad tan trasero, no poder bajar la nariz es una condición óptima para entrar en lo que se llama barrena plana, que la mayoría de las aeronaves normales les resulta extremadamente difícil, por no decir absolutamente imposible, de salir de una barrena plana porque no están diseñadas para eso. Por lo tanto, es mucho más crítico un centro de gravedad hacia atrás que hacia adelante. El de adelante ya vimos las consecuencias. Si yo tengo un centro de gravedad por delante del extremo del rango permitido, la fuerza extra ejercida por la superficie de la cola en el sentido del peso requieren de una sustentación mayor, ya lo dije, incrementando el ángulo de ataque, ya lo dije, el consumo de combustible y la velocidad de pérdida por aumento del peso. Si el aeroplano es cargado hacia su límite delantero, la efectividad de su elevador a su vez será insuficiente para ejercer la fuerza requerida hacia abajo por la cola para producir, por ejemplo, el movimiento de nariz arriba necesario para realizar la recobrada o el flare en el aterrizaje. El aterrizaje, esto puede causar que la rueda de nariz impacte la superficie antes que el tren principal, porque no tengo control aerodinámico para subirle la nariz. Es importante que conozcamos que otra cosa que produce movimientos de cabeceo en el avión son los cambios de potencia en un avión que tenga hélice, tanto en el caso de darle potencia como de quitarle, sobre todo si esos ajustes de potencia se hacen relativamente en forma violenta. Por eso es una de las tantas razones, aparte de cuidar el motor y de ser un hábito deseable en cualquier piloto, que sea decidido pero suave con las variaciones de potencia,
Una de las razones es esta que vamos a ver. Excepto en los aeroplanos con cola en T, una reducción de potencia disminuye la corriente descendente sobre el estabilizador horizontal generada por las alas y el chorro de la hélice. Esta es la causa del movimiento de nariz abajo que se experimenta al efectuar una disminución de potencia. Entonces, tengan presente que cuando yo vengo al aterrizaje con potencia, si corto de golpe la potencia, voy a tener, muy cerca del piso, voy a tener una tendencia significativa de nariz abajo por esta razón. Por el contrario, la tendencia de subir la nariz con el incremento relativamente violento de potencia es porque se produce el efecto contrario. Se tiene el chorro de la hélice más el chorro que generan las alas, un incremento de potencia muy significativo, genera muchísima mayor eficiencia aerodinámica en el estabilizador horizontal, que produce un movimiento de sustentación negativa que baja la cola y sube la nariz cuando se le da potencia. Otra cuestión que por diseño es muy deseable, por eso genéricamente las aeronaves están diseñadas así, es que si partimos la aeronave en dos, de frente y superficie frontal y posterior, trazando en su centro de gravedad, se pretende lograr con una mayor superficie por detrás del centro de gravedad un efecto de veleta que favorezca la estabilidad direccional sobre el eje vertical del avión. El aeroplano debe tener una mayor superficie detrás de su centro de gravedad para contribuir con la estabilidad direccional sobre su eje vertical, alineándolo con el viento relativo como un efecto de veleta. La aeronave se desplaza de esta manera. Si por una ráfaga o alguna situación se tiene un impacto allí, al estar el centro de gravedad acá y mucha parte de física del avión detrás del centro de gravedad, eso le hace de veleta y lo hace enderezar direccionalmente. El ángulo diedro, ya lo dijimos, ¿de qué se trata? Ahora veamos cuál es el efecto del diedro en la estabilidad lateral. La estabilidad lateral es la estabilidad en el eje del rolido, o sea, en el eje longitudinal, para hacerlo estable lateralmente la aeronave. En vuelo normal, un diedro de estas características, viéndolo exageradamente, produciría que las alas generan sustentación, el ala A y el ala B, de esta manera. Ahora, cuando yo inclino significativamente la aeronave, el ala que baja va a tener muchísima menos descomposición de fuerza. Toda va a ser, al ponerse el ala horizontal a la superficie, digamos así, el 100% de la fuerza aerodinámica va a ser sustentación y disminuyéndose significativamente la sustentación por la descomposición de fuerza que se genera en el ala que sube. Entonces, en ambas alas el diedro genera una relativa descomposición de fuerzas, pero cuando la aeronave se inclina en un rolido, esta mayor fuerza de sustentación en el ala que baja hace que se produzca un momento tal que tiende a nivelarla y volver a la condición de estabilidad lateral. Y por su parte, el efecto de quilla, con un propósito extremadamente similar de diseño a el efecto veleta que vimos, es que la parte superior de la aeronave respecto al centro de gravedad, la parte por encima del centro de gravedad, tenga una superficie muy superior para que cualquier fuerza desviadora ejerza sobre la parte superior de la aeronave una fuerza tal que
le ayude a nivelarlo sobre su eje longitudinal, o sea, contribuya a la estabilidad lateral. Uno de los factores que contribuyen a la estabilidad lateral sobre el eje longitudinal del monoplano es el efecto de quilla que produce en la superficie que se encuentran por sobre el centro de gravedad. Muchísimas gracias. Nos vemos en la clase integradora. Por favor, vean los videos, estudien sobre los temas desarrollados, tomen nota de las dudas, que para eso es la clase integradora. Muchas gracias.